Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que ha sido para estos días para los ecuatorianos es la desaparición de la abogada de 34 años, María Belén Bernal, y más de una semana pasado desde que la abogada quiteña María Belén Bernal desapareció en la Escuela Superior de Policía y todavía no hay pistas sobre su paradero y el paradero de su esposo, un teniente de policía, quien está prófugo. Y bueno, mientras pasan los días, los indicios, los testimonios y las circunstancias apunta que eh, María Belén Bernal fue víctima de violencia al interior de la dependencia policial y que el agresor podría ser Germán Cáceres, su cónyuge, quien está, como mencionaba, prófugo desde el pasado 15 de septiembre. Hay 12 policías en la mira, si bien el hecho involucra a la abogada y a su pareja, aparentemente se trata de un caso de violencia de género en el marco de una relación familiar. Este caso ha puesto también de manifiesto una serie de omisiones y de varios miembros y aspirantes de la Policía Nacional. El ministro del Interior ha calificado este hecho de vergüenza para la institución y bueno, entre la cadena de errores, como sabemos, desde la madrugada del 11 de septiembre, cuando Bernal ingresó a la escuela de policía, hasta los días posteriores, cuando explotó este escándalo alrededor de su desaparición, los protocolos de acciones de los uniformados han quedado en entredicho, entre ellos deficiente control de ingresos y salidas, fiestas que se han desarrollado también, este tema de las relaciones de poder, oficiales que han omitido sus obligaciones de una investigación y búsqueda también tardías, en fin, tantas cosas que vamos a conversar con Lizeth Pardo Gijón, abogada penalista, experta en género, un caso que nos ha dolido. Abogada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, usted también habla sobre este caso de una justicia patriarcal, porque además se conoce que la única persona detenida es una cadete, Jocelyn Sánchez. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con la justicia alrededor de este caso, Lizeth? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Me disculpo por la voz. Hemos pasado en plantones durante 5 jornadas ya y levantando la voz a fin de obtener que alguien nos escuche. No obstante, no debamos la criminalización del feminismo, ¿no? Que dice el señor Ordóñez que queremos desestabilizar el país. Perdón. Bueno, son lamentables las declaraciones de Ordóñez, eso da para conversar otro capítulo aparte, pero Sí. ¿qué podemos decir de este caso, Licedi? ¿Qué temas se han evidenciado sobre esta cadena de errores en torno a la investigación, en torno a todo lo que se ha visto, ¿no? De la actuación de la policía. Así es. El caso de la abogada María Belén Bernal Otavalo es lo que es solamente la punta del iceberg. La negligencia estatal, policial, fiscalía, e incluso la misma unidad judicial, tiene graves negligencias y falencias en contextos de género. Tratar una desaparición de una mujer sin el respectivo contexto de género genera una lentitud que genera a su vez, valga la redundancia, una revictimización para las víctimas indirectas, en este caso su señora madre y su pequeño hijo. Em, Se evidencian falencias desde el inicio de la investigación cuando el señor teniente Germán Cáceres manifiesta a través de una denuncia que ellos se encontraban discutiendo y ella se baja en la avenida Simón Bolívar. Desde ahí nace una gravísima eh, recepción de la denuncia. ¿Por qué? La avenida Simón Bolívar, quienes vivimos en Quito y los quiteños más sobre todo, saben que es una avenida sumamente grande. Quiere decir que desde ahí, al momento de receptar la denuncia, la pregunta ideal hubiera sido, ¿en qué parte de la avenida Simón Bolívar? ¿Cerca de qué? ¿A dónde? Hasta para poder ver Obvio. este presunto taxi que mágicamente aparece a las 10 de la noche, ¿no? Porque estamos hablando de Quito, una avenida que es transitada en las mañanas, en las tardes, pero que no en horas sumamente largas y que generalmente los taxis que pasan por esa avenida son taxis que generalmente, valga la redundancia, disculpe, eh, pasan ocupados, ¿ok? Entonces genera desde ahí ya unas dudas.
ya van generando por ahí unos preceptos que al menos debían darle al fiscal que se encargó de la causa desde un inicio, ya ciertos rasgos de que algo no estaba pasando o algo no estaban diciendo. Más adelante, recordemos que a la señora madre, a la señora Elizabeth, a la doctora Elizabeth Otavalo, se le informa apenas a las 2:30 de la tarde, a decir de pronto usted no le ha visto. Tenemos que entender algo de la dogmática y la doctrina en contextos de género. No es lo mismo alguien que desaparezca o algún femicida de esquina, por decirlo así, que alguien que conoce la metodología. Hablemos de policía, bombero, un abogado penalista quizá, que no estaríamos muy alejados, un caso de un abogado penalista, Naomi Arcentales, ¿no? Entonces, estamos en estos contextos en los que desde un inicio existen falencias, desde la recepción de la denuncia al día siguiente empiezan las investigaciones, porque claro, ya aparece una madre desesperada a decir Claro. cómo es posible que no hayan hecho nada. No obstante, lo que hace Fiscalía es, bueno, seguir un protocolo que es arcaico, un protocolo que no está considerado en contextos de género, ni siquiera para contextos de menores de edad. Son protocolos sumamente amplios como para la búsqueda de personas. Y hay que determinar que desde ahí, en un país como el nuestro, que este año ha subido ventajosamente para los agresores al segundo puesto en más peligroso en la región para ser mujer, estamos hablando de que es necesario que los contextos de búsqueda tengan esta perspectiva de género cuando es una mujer o una niña la que desaparece. Sin embargo, Fiscalía, el ente punitivo estatal, comete falencias desde el principio. Después de ello, efectivamente, hay una detención con fines investigativos por 8 horas, pero sin embargo siguen habiendo falencias. ¿Por qué? Porque ya en estas 8 horas ya se entiende que la doctora, la abogada María Belén Bernal, no salió de la escuela. Entonces, tengo una denuncia donde me dice que se peleó y tengo una denuncia y tengo una realidad, una verdad procesal donde puedo determinar que la persona jamás salió de la escuela de policía. ¿Cómo podemos, en qué contexto, bajo qué argumento estamos diciendo así? Es que ya no habían contradicciones. Por favor, las contradicciones estuvieron desde el primer momento. La negligencia existió desde el momento de una recepción de una denuncia. Entonces, con todo esto que vemos, efectivamente las mujeres, las colectivas, las organizaciones de mujeres, al ver que inclusive a alguien que sabe de derecho la desaparecen, es obvio que el miedo que genera es sumamente fuerte. Estamos viviendo una ola de violencia de género, una ola de crímenes organizados en el Ecuador que básicamente buscan la manera de sustentar las cosas. Si vamos al punto, la denuncia que la abogada María Belén Bernal realizó en el mes de mayo debió haber incluso haberse tomado como un elemento para preguntar a estas personas, ustedes dónde estuvieron tales días, Claro. tal o cual día. Ni siquiera eso se ha hecho. Entonces, me parece que recién el día de ayer, la familia del teniente Cáceres iba a rendir versiones, recién ayer, cuando esta persona presuntamente, y digo presuntamente porque a criterio personal, yo no creo que esta persona huyó desde el 15, yo creo que esta persona en cuanto lo soltaron se fue. Y son 3 días a partir de ahí, porque a él la detienen el 12 y apenas el 15 nos dicen que ya no está. Cuando es a Vox Populi que los agresores huyen, porque el sistema es negligente. ¿Y usted cree que aquí hubo un espíritu de cuerpo para no apoyar a esta persona? Totalmente, totalmente. En este sentido, hablemos de las nuevas, de los nuevos clichés que salen, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No sería la primera vez que la policía encubre a otro policía. No hace mucho, me parece que son 5 o 6 meses, un policía viola a una menor de edad en estos cursos, en estas escuelas que dan, que crean privadas para instruir a los jóvenes que quieren ingresar a las escuelas de policía o milicia. La viola, ella logra salir, ella inmediatamente pone en conocimiento a su familia llama a la policía y la misma policía lo saca en la patrulla. Entonces, Impresionante. estamos hablando de que, y hay que determinar que existen más de 1000 denuncias en contextos administrativos contra policías agresores, ¿no? En contextos de género. Más allá de que no hayan hecho bien sus procesos, que incluso tienen denuncias por no haber actuado dentro de los contextos de género en procesos penales. Entonces, estamos hablando de que, a pesar de que en la sentencia
de Juliana Campoverde. Como reparación integral, se ordenó que la policía tenga una capacitación en contextos de género. Esta sentencia es del 2019, ¿no? Estamos año 2022 y no se ha cumplido. Lo único que han hecho es poner la placa en la Biloxi, pero no podemos cumplir una sentencia a antojo, ¿no? Es decir, que la policía debe cumplir aquello. No obstante, nos encontramos en un espíritu de cuerpo que si nos ponemos a analizar todo lo que pasa en el contexto de la desaparición de la doctora María Belén Bernal, nos encontramos inclusive que de manera inmediata, sin un pronunciamiento, sin una disculpa pública, sin un comentario en algún medio de comunicación, sin alguna rueda de prensa, se destituye al director de la escuela. Y como para contentar a la sociedad, Ponemos la ponemos mujer. a una mujer. Solo nos falta poner la mariposita en la solapa y entonces la violencia de género desaparece. Es algo que es inconcebible y que dicho en contextos de género, en contextos de derecho de género, eso se llama violencia simbólica que se subsume a lo que es la violencia estatal. Querer justificar un hecho de violencia poniendo a la cabeza a una mujer. No digo que la señora policía no esté capacitada, no sea un buen elemento, pero ¿por qué tiene que pasar una desgracia de esta categoría para tomar en consideración a una Claro, mujer? es como una respuesta inmediata a la coyuntura para que ya no me digan nada y bueno. Pero mientras hacemos esta respuesta, tenemos a un secretario de seguridad insultando a los colectivos feministas, que no es novedad que el señor es un agresor, tiene una denuncia en contextos de violencia política, no puedes decir del tubo al curul y te den después una secretaría, ¿no? En contextos de seguridad. El señor Carrillo ha buscado en su defecto que no se manche la institución. Es que aquí hay una situación, no se puede manchar algo que ya está manchado y no se puede manchar algo que tiene ya su cola, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Entonces, estamos en estos contextos. Posterior a aquello, en una investigación que causa bastante conmoción, ¿no? Porque estamos hablando de que presuntamente de lo que es a Vox Populi, este teniente le había manifestado a la cadete que se vaya a la habitación de al lado donde otro teniente. Sin embargo, no existe una investigación en la habitación de al lado, sino el pelotón femenino. Se ha encargado la institución de crear o de seguir perpetuando esta idea de que el amante, la moza, que genera esta empatía, falsa empatía, en el Ecuador, donde es un país que los hombres generalmente son agresores, infieles y varias circunstancias. Y esto es una falsa empatía. O sea, el Estado está haciendo todo mal, deja huir al agresor porque lo dejó huir, lo dejó, le permitió, porque del análisis que estamos realizando, existe desde el principio anomalías para poder detener a esta persona. Sin embargo, consideran dejarlo ir, hacen una investigación en la que la detienen a alguien por una presunta infidelidad, no por elementos de convicción claros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando esta situación. Hace todo mal porque son las mujeres, somos las mujeres quienes estamos levantando la voz y sabemos que quien la desapareció es un hombre y que detengan a una mujer es como seguir dándonos de golpes, Y es ¿no? la única detenida, Y es la ¿verdad? única detenida que además, haciendo un análisis jurídico, ¿no? Tenemos también un cadete que manifiesta que le dijo a un teniente que, mire, está pasando algo, están masacrando a una mujer y un teniente que sí tiene la figura de garante en nuestro ordenamiento jurídico, dice que no hay que meterse, que son relaciones de pareja, pero se olvidó de la posición de garante en la que estaba y eso genera lo que en derecho se llama omisión dolosa. Los cadetes, ¿por qué no están en esta posición de garantes? Porque ellos apenas están estudiando. Bajo estos preceptos, ellos son básicamente están de pronto o están dentro o a cargo de todas estas personas. Entonces, el día de ayer en la rueda de prensa manifiestan sí que iniciaron actos administrativos y demás, pero los actos administrativos no nos van a dar las respuestas de dónde está la doctora María Belén Bernal, primero. Segundo, eh, no desconocemos la razón de por qué no hay cámaras de seguridad, cómo no pueden haber bitácoras,
¿Cómo pueden decir desde el principio que hablaban de un carro polarizado y que al final del día nunca tuvo polarizados? Entonces estamos en medio de una investigación muy negligente, ¿sí? Que lo único que ha buscado es atacar y seguir atacando a las mujeres, que lo único que hace es irse en contra inclusive del derecho penal, de ordenar una prisión preventiva con indicios cuando ya la Corte Nacional a través de la resolución 2021-14 determinó que los indicios no son suficientes para una prisión preventiva. Hace el año pasado, cuando tuvimos estos problemas de crisis carcelaria, de hacinamiento y demás, la autoridad eh, superior de la Fiscalía General del Estado inclusive exhortó a sus fiscales a no solicitar prisión preventiva por cualquier cosa. Sin embargo, eso no se ve en la realidad, ¿no? Claro. Y esto, lo que más conmociona, lo que más duele, es que ni siendo un caso mediático, ha obtenido las respuestas ideales. ¿Qué podrían esperar las personas que no se encuentran en el ojo de la vista pública? Tantos casos que quizá no nos enteramos, ¿no? Efectivamente, tenemos a Dayana Michelle, la señorita del Tulcán, que Así estaba es. embarazada, que desaparece el 9 de septiembre. El 15 de septiembre la encuentran muerta a ella y a la bebé que esperaba. Sin embargo, no hay nada más. En Quevedo encuentran a una mujer asesinada por asfixia en un hostal y la última persona que la vio es su esposo, ¿no? Entonces, estamos hablando que de los 216 femicidios que se contaron hasta hace unos días, hoy por hoy ya tenemos 219, facilito. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace la Asamblea? Nada. Gasta recursos y se va a recorrer el país a ver si se ha cumplido la ley orgánica. Pero ¿cómo se va a cumplir si no tenemos los recursos? Y ellos están gastando dinero que tranquilamente nos serviría para poder aplicar la ley. Entonces, lo que vemos es que el populismo o la demagogia política lo único que hace es usar el feminismo o las luchas de las mujeres o la violencia de género como una palestra política. Y a la par tenemos los antagónicos que ven toda la lucha de las mujeres y la violencia de género como un aspecto feminista, progresista y que no existe. En el 2014 se establece ya como un tipo penal el femicidio. No obstante, hoy, año 2022, siguen habiendo personas comunes y juristas que creen que no debe existir. Y bueno, el femicidio ha ayudado al menos a visibilizar esta lamentable situación. Amigos, son las 7:37, dialogamos con Lizeth Pardo Gijón, abogada penalista, experta en temas de género y sobre los tantos errores que usted mencionaba se han cometido en torno a este caso de María Belén Bernal en su desaparición, en cuanto a la búsqueda tardía, el manejo de los indicios, todo ello. ¿Qué es lo más grave que usted ve en todo esto? Hay tantas cosas graves que veo en todo esto, como el espíritu de cuerpo, el querer cuidar a una institución eh, que ya está totalmente acusada de graves violaciones a derechos humanos, graves violaciones a los derechos de las mujeres, eh, y la justicia patriarcal. Es muy difícil hablar de justicia patriarcal en un país donde la violencia de género no es tomada con consideración, donde seguimos teniendo debates de que la violencia no tiene género. A los hombres también los matan. Sí, a los hombres también los matan, pero los matan en contextos totalmente diferentes. No los matan por decir no, no los matan por no querer acostarse con una mujer, no los matan en esos contextos. Los matan por cobre de cuentas, por sicariatos, que no digo que no sea grave, pero no es una cuestión de género. ¿Sí? Eh, No los matan por ser hombres. exactamente, no los matan por ser hombres. Sin embargo, tenemos que seguir en esta lucha. No es que no hay género, es que no, es que ella debió, o sea, incluso hemos escuchado que culpan a María Belén De gana de fue a su a la desaparición policía. porque no debía ir. Porque una mujer tiene que estar en silencio si su esposo le es infiel. Por favor, eso es perpetuar la violencia. El hecho de no tener responsabilidad afectiva es un tipo de violencia psicológica que se perpetúa y que de hecho está tipificada en nuestro ordenamiento. Pero ¿a qué vamos con la justicia patriarcal en este contexto? En que básicamente tenemos una mujer desaparecida, una madre que grita todos los días porque devuelvan a su hija, un Estado que pone a mujeres a defender la comandancia, como el día de ayer, que mientras hubo el plantón pusieron como 20 señoras policías, que ponen ahora a una directora en la Escuela Superior de Policía y que tienen detenida
y con la figura de coautoría, que quien maneja materia penal sabe que esa figura no se le puede ser endosada a la Claro. cadete y solamente está detenida una mujer. No obstante, de las mismas versiones que constan de los 8 cuerpos del proceso de investigación, que causa sorpresa, ¿no? Que en 2 semanas hayan 8 cuerpos y que no haya respuestas. Existen versiones de cadetes que manifiestan haber entregado utensilios que le van a facilitar en cualquier situación. Que hay un teniente que sí tenía la figura de garante que dice que no se metan. Sin embargo, hacer lo que hicieron con la cadete está fuera de toda la esfera en derecho. Más allá, que si más adelante se generan de pronto cualquier tipo de elemento de convicción que represente que ella debe tener un proceso, pues básicamente lo debe tener, pero tiene que ser justicia eficaz, tiene que ser acorde al debido proceso, ¿sí? No solamente enviarla, como se diría coloquialmente, como un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque era la amante, Así es. porque esa es la figura que usa, ¿no? Además, la importancia de manejar una estrategia comunicacional al momento de ser una defensa no puede generar que tu abogado de defensa te ponga en bandeja de plata ante un Estado que sí es patriarcal, que sí está heteronormado. Y la justicia patriarcal se reduce que mientras ella está siendo procesada, tenemos a la policía que dejó escapar al policía principal sospechoso y que no ha hecho nada en contra de un teniente que sí cometió omisión dolosa, porque así lo dice la norma. Y hablo en derecho, porque la gente dice que la justicia patriarcal es un invento de las feministas, porque parece que a la Mm. gente no le gusta estudiar o leer un poco. La justicia patriarcal tiene su historia y sí nació en la región. Sí nació en nuestro país. Es por eso que en países cercanos y amigos como Chile o Argentina nos encontramos incluso con doctrina penal feminista para poder entablar esta situación. La justicia patriarcal no significa que porque es mujer no debe ser sancionada, sino que debe ser ecuánime a cómo es un hombre. Y aquí un ejemplo claro, cuando es un hombre el que mata, se demoran 8 meses, 2 años, 3 años en que obtenga una sentencia. Cuando es una mujer, se demoran meses. Increíble. Gracias, la doctora Lisset Pardo Gijón, abogada penalista experta en temas de género. Y bueno, hay muchos mensajes que nos llegan al Facebook Live felicitándola, nos dice más claro, imposible. Otro mensaje dice, cuando escucho a la doctora Pardo entiendo muchas cosas. Felicitaciones por su profesionalismo. También un comentario de Aradi Núñez, dice, la policía también tiene pactos patriarcales. Y Blanca Elizabeth Cruz dice, se burlan del género 3 veces. Se desaparece a la doctora Bernal, se castiga a la cadete, supuesta amante del policía, y se quiere tapar todo el delito y la práctica normal de corrupción, colocando a una mujer como directora sin resolver y corregir y castigar esta práctica.